Vaya conmigo al Salmo 14, por favor. Y antes de leerlo, yo quiero decirle que hace 8 días, Salmo 14, ábralo nada más ahí, por favor. Hace 8 días el pastor inició una nueva serie que ha titulado Temas de importancia para la iglesia. Y bueno, el tema que él trató hace 8 días lo tituló Psicología en la iglesia. Esto es con signo de interrogación, ¿verdad? Psicología en la iglesia. Y bueno, pues siguiendo la serie y los temas acerca de temas importantes, bueno, hay otro tema importante, ¿verdad?, que se ha infiltrado en la iglesia también y que es necesario que la iglesia lo conozca, y es el humanismo. Y yo le he titulado en esta mañana Humanismo en la iglesia. Y pues vamos a estar viendo estos temas estos tipos de temas que han nacido en el pensamiento del hombre, y que estos temas no tienen nada que ver con Dios, la verdad, nada, absolutamente nada. Y en el desarrollo del mensaje usted se va a dar cuenta que el humanismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Y vaya conmigo ahí al versículo 1, por favor, del Salmo 14, y acompáñenme, por favor, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Vamos a leer hasta ahí. Déjeme decirle algo. El humanismo arremete directamente contra la soberanía de Dios. El humanismo dice: Dios simplemente no puede hacer nada sin nosotros. Eso dice el humanismo, eso clama el humanismo, que Dios no puede hacer nada sin nosotros. Pero sin embargo la Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 40, no lo busque, que dice que si estos callaran, hablando Jesús, dice: si estos callaran, las piedras clamarían. Para que vea, el humanismo y el cristianismo son como el agua y el aceite, se oponen diametralmente, totalmente opuestos, se oponen el cristianismo y el humanismo. El humanismo siempre va a través de la autoestima, la vida, la confianza, la esperanza, pero en el hombre. Eso es el humanismo. El cristianismo es la fe, la vida, la esperanza, la confianza, pero en Dios. Y sabe, es algo que se está infiltrando bastante dentro de las iglesias y en la vida de muchos cristianos, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo, bueno, yo tengo una definición que dice, esta del humanismo, dice que es un movimiento intelectual desarrollado en Europa en los siglos del 14 al 16, inspirado en la lengua, literatura y cultura grecolatina y centrado en el hombre como modelo. Dice que también que es un conjunto de corrientes filosóficas centradas en el estudio del ser humano. Ok, vamos a aterrizar esa definición. El humanismo es el hombre como el centro de todo. Dios no tiene que hacer nada en la vida del hombre. El hombre por sí solo tiene la capacidad para decidir, tiene la capacidad para hacer de su vida lo que él quiera. Dios sale sobrando. Esto es el humanismo. Esto es lo que la corriente filosófica ha traído. Y en aquellos tiempos, en los siglos del 14 al 16, cuando se levantaron todo este tipo de filosofías acerca del humanismo, fue en los tiempos también en que Gutenberg iniciaba con lo que es la imprenta. Y a través de la imprenta se comenzaron a producir cantidad de libros, y todos estos libros fueron ahora sí, ¿verdad?, adquiridos por mucha gente con las filosofías de estos hombres que comenzaron a tratar de meter este tipo de situaciones filosóficas que venían del pensamiento del hombre y que no tenían nada que ver con Dios. Fíjese, estamos hablando de los siglos del 14 al 16 en aquellos tiempos, y la idea central del humanismo
es, en el centro del universo está el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada, digna sobre todas las cosas de la tierra. Eso es lo que dice el humanismo, que somos imagen de Dios, que somos criaturas privilegiadas y que somos dignas de todas las cosas. Ahora yo le pregunto, ¿somos dignos por nosotros mismos? Nada que ver. Nada que ver. Por eso dicen que Pablo tenía problemas con su autoestima. Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor. Romanos 7:24, y vea lo que Pablo pensaba de él. La psicología hubiera tenido mucho trabajo con Pablo para hacerle ver, ¿verdad?, que necesitaba elevar su autoestima. Vea lo que dice ahí en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, miserable de mí. Apocalipsis 3:17, por favor, para que vea qué tan dignos somos los seres humanos, qué tan digno es el hombre. Apocalipsis 3:17, ¿lo tiene? Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso dice la Biblia. Miserable, ¿qué más? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe? ¿Y sabe? Ese es el pensamiento. Nosotros creemos que lo merecemos todo, nosotros creemos que somos dignos de todo. Bueno, pues es que, oye, pues es que me la merezco. Déjeme decirle algo. La verdad es que de acuerdo a la Biblia, usted y yo no merecemos nada más que un castigo. Por la misericordia de Dios nos ha dado el regalo de la salvación. Por su misericordia, por su amor y por su cuidado. Por Dios tenemos lo que tenemos al día de hoy. Por Dios somos lo que somos. El humanismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Actualmente se da el nombre de humanismo a un conjunto de doctrinas que exaltan al hombre y que hacen de él el eje de toda reflexión cultural, más ampliamente en una orientación filosófica que consiste en partir del hombre como horizonte y perspectiva de cualquier otra indagación. ¿Y sabe? Dentro de los filósofos que se levantaron en aquellos tiempos había un hombre que al día de hoy es un hombre muy leído por gente que quiere incursionar en la filosofía. Y bueno, este hombre se llamó Friedrich Nietzsche, algo así le pronuncia, Nietzsche. Es más conocido por Nietzsche. ¿Alguno ha leído a Nietzsche? ¿Ha oído hablar de Nietzsche? Bueno, pues déjeme decirle algo, que este es uno de los hombres filósofos que más auge le dio al humanismo. Pero lo que más me sorprendió cuando yo me puse a investigar la vida de este hombre de Nietzsche, me sorprendió tremendamente que este hombre creció en un hogar evangélico. El padre de Nietzsche era pastor, el abuelo era pastor, el suegro era pastor. Estaba rodeado de pastores. Y la verdad es que este hombre fue un filósofo alemán, nacionalizado suizo. Su abuelo, su padre, su suegro fueron pastores protestantes relacionados con la iglesia luterana de aquellos tiempos. Por lo que este hombre se educó en un ambiente religioso. Y una de las máximas citas de este hombre, de Nietzsche, es: Dios ha muerto. Fíjese, decía: Dios ha muerto, su cadáver apesta, hay que enterrarlo. Esta es la frase. Acuñó esa frase para la historia. Y sabe, el problema es que muchos hombres actualmente siguen leyendo este tipo de cosas
y donde este hombre está en contra total de lo que es el cristianismo y está a favor de que el hombre no necesita a Dios, el hombre por sí solo puede hacer lo que él quiera. Este hombre escribió libros como Así habló Zaratustra, El Anticristo también, libros donde definitivamente, ¿verdad? No tiene nada que ver con el cristianismo. Y cuando yo me puse a investigar la biografía de él, me puse a conocer la vida el ambiente de él, ¿sabe? Este hombre vivió rodeado de un ambiente religioso, más que de un ambiente espiritual. El ambiente era religioso. Este hombre conoció lo que era la religiosidad, y yo creo que esto fue lo que le hizo en un momento dado hablar y escribir lo que tanto hasta la fecha se sigue leyendo. Ahora, yo comencé a ver todo esto y la verdad, créame lo que me entró un pensamiento para reflexionar yo en esto que estaba viendo. ¿Qué ejemplo vería Nietzsche a través de su familia o de la gente que lo rodeaba en su casa para hacerlo desistir del cristianismo? ¿Qué ambiente pudo haber propiciado que Nietzsche, un hombre filósofo, incursionara en este tipo de pensamientos y que llegara al momento de acuñar una famosa frase, una famosa cita, donde dijera: Dios ha muerto, su cadáver apesta, hay que enterrarlo? Y eso me hacía pensar y reflexionar a mí. O sea, y hablando, y yo hablaba, y digo, pensando muy personalmente, decía: Señor, ¿qué testimonio como padre le estoy dando a mis hijos? ¿Qué testimonio como esposo, Señor, le estoy dando a mis hijos? ¿Realmente estoy funcionando como esposo y como padre para que mis hijos, en lugar de que se desanimen, ellos puedan animarse a buscar realmente un hombre, mis hijas un hombre cristiano, mi hijo una mujer cristiana el día de mañana? ¿O estamos viviendo en un ambiente religioso en el cual sí tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero nuestra manera de vivir no tiene nada que ver con lo que profesamos saber? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente creemos que porque vengo a la iglesia y estoy sentado 2 horas escuchando un sermón y traigo mi Biblia bajo el brazo y la abro y leo 2, 3 versículos que nos explican el domingo, creo que por eso ya soy cristiano? ¿Sabe qué? No. El cristianismo va mucho más allá que el humanismo. El humanismo no tiene nada que ver con Dios. El humanismo es aquel que dice: yo por mí solo yo puedo cambiar a la hora que yo quiera. A la hora que yo quiera soy diferente. A la hora que yo quiero puedo hacer esto. A la hora que yo quiero. Sí. Sí. Si Dios lo permite. Y esto es lo que el humanismo ha infiltrado dentro de las iglesias cristianas y en la vida de muchos cristianos. Ahora los cristianos ya toman sus propias decisiones y han hecho a Dios a un lado. Este hombre Nietzsche estuvo muy a favor del humanismo, y la verdad se le conoce por la crítica del cristianismo y su famosa frase de que Dios ha muerto. Pero sabe, él explicaba 4 puntos en contra del cristianismo, y él hablaba de 4 puntos que decía. El número 1 decía: el cristianismo ha ofrecido una imagen del hombre en la que exalta su debilidad, su docilidad y su fragilidad. Decía que él estaba en contra del cristianismo porque el cristianismo hacía al hombre débil, dócil y frágil. Dice que ha difundido una serie de dogmas y principios. Esto está hablando del cristianismo. Dice que el cristianismo ha difundido una serie de dogmas y principios que están plagados de contradicciones, errores y paradojas. Este era el pensamiento. Dice que el cristianismo ha contribuido a alimentar una serie de esperanzas falsas sobre la existencia de un mundo en el más allá que desprecian la vida de este mundo. Dice que el cristianismo, y fíjese este punto se me hizo muy importante de lo que este hombre plasmó, y dice: el cristianismo se complace con el cinismo y la hipocresía de sus seguidores. Fíjese, dice que
Se complace con el cinismo y la hipocresía de sus seguidores, cuyas creencias cada vez se alejan más de la vida que practican. ¡Qué tremendo! Este hombre lo plasmó así. ¿Y sabe por qué? Porque vivió en un ambiente de religiosidad. Tan pudo plasmarlo lo que él vivió, que decía: se complace con el cinismo y la hipocresía de sus seguidores, cuyas creencias cada vez se alejan más de la vida que practican. ¿Cómo está eso? Realmente nuestra manera de vivir habla de las creencias que profesamos, o hemos caído en una religiosidad. ¿Sabe? Este hombre fue un orate. Siempre manifestó algunas desviaciones en su manera de pensar. Este hombre conoció una mujer y fue rechazado por esa mujer. Cuando la mujer se dio cuenta del pensamiento y de la vida de este hombre, esta mujer lo rechazó y este hombre se frustró. Este hombre toda la vida manifestó ciertas secuencias de locura y terminó declarado loco en un hospital. Murió siendo homosexual y murió por sífilis. Él dice: Dios está muerto, pero el que está muerto es Él, porque Dios está vivo. Él decía: Dios ha muerto. Pues sí, para él. Y sabe, esto me hacía pensar algo. Él acuñó esa frase: Dios ha muerto, pero muchos cristianos viven como si Dios estuviera muerto en su comportamiento. ¿Y sabe por qué? Porque no hacemos caso a los principios y a los mandamientos que Dios estableció a su palabra. Este hombre podía decir: bueno, ¿de qué hago caso? Si Dios está muerto, esto ya no tiene ninguna validez. Mejor voy a hacer lo que yo quiera, le voy a dar rienda suelta a la vida, al cabo Dios ha muerto. Pero sabe, para usted y para mí, sabemos que Dios no está muerto, Dios está vivo. Y por lo tal, debemos de aplicarnos a los principios que Él estableció. Pero muchos cristianos siguen viviendo como si Dios verdaderamente estuviera muerto. Y la frase de este hombre se aplica a la vida de muchos cristianos que no toman en cuenta a Dios para nada. La Biblia habla muchos principios y muchos mandamientos. Yo le puedo hacer una pregunta en este momento: ¿cuántos de los que estamos aquí damos nuestra vida por Cristo? ¿Usted está dispuesto a dar su vida por Cristo? Levante su mano, más para que vea. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar su vida por Cristo? ¿Todos? ¿Todos? ¿Sí? Ok. ¿Por qué si somos tan ligeros así para tomar la decisión decimos: yo doy mi vida por Cristo? ¡Qué padre! Te felicito y qué buena convicción que tengas. Pero ¿cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? ¿Y por qué decimos que damos la vida a Cristo y no obedecemos sus principios muchas veces? Principios tan sencillos como: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, estad sujetas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivan muchos días. ¿Sabe? Escuchamos todos estos principios y todos estos mandamientos y no pasa nada. Pero nos preguntan si estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Estamos dispuestos, pero no estamos dispuestos a obedecerle en aquellas áreas donde sabemos que Dios nos ha hablado y que tenemos que entregarle a Él. ¿Qué sucede? Damos todo a la vez y a la vez no damos nada. Hermano, esto no es el cristianismo. El cristianismo no es venir y estar aquí cada semana. El cristianismo es obedecer a Dios, vivir una vida de acuerdo a los principios establecidos por Dios. ¿Sabe?
Originalmente, con el humanismo, Dios no perdía su papel predominante, pero se situaba en un plano diferente y ya no era la respuesta a todos los problemas. Es decir, se pone énfasis en la responsabilidad del propio hombre para darle sentido a su vida. Ya, ¿sabes qué? Dios no tiene sentido. Yo soy el que tengo que darle sentido a mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera. Tengo a comer y a beber, ¿verdad? Y a gozar, que ya el mundo después se irá a acabar, pero por lo pronto yo ahora gozo, ahora me divierto, ahora hago lo que quiera hacer y ya al fin de cuentas es mi vida. Y la Biblia dice que aún de cada palabra que salga de nuestra boca le vamos a dar cuentas a Dios, con mayor razón de nuestra vida. Como consecuencia del humanismo se considera al hombre como centro y medida de todas las cosas, y desde un punto filosófico el humanismo es una actitud que hace hincapié en la dignidad y valor de la persona. Fíjese, o sea, hace hincapié en la dignidad y valor de la persona. Fuera, separados de Dios, usted y yo, ¿qué valor tenemos? ¿Sabe? Cuando yo era un alcohólico, cuando yo era un drogadicto ahí tirado en las calles ahí, la gente no daba un 5 por mi vida. La gente pasaba y hasta de banqueta se cambiaba para no pasar donde yo estaba, porque lo veían a uno como apestado, o lo veían a uno como que uno iba a hacer cualquier situación. Como veo ahora en la calle a alguien que está así como loco o todo, ¿verdad? Me va a robar la bolsa. Así nos veían a todos los que nos juntábamos en aquellos tiempos. Pero sin embargo, a través de mi esposa, en aquellos tiempos mi novia, ella me presenta el Evangelio, me presenta a Cristo, y sabe, ahí me doy cuenta que no hubo alguien que dio un 5 por mí, hubo alguien que dio su vida por mí y que dio su vida por usted. ¿Qué valor podemos tener? Porque sin Cristo no teníamos ningún valor. El valor que tenemos ahora como personas es el valor que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Porque dice la Biblia, y todo aquel que le recibió, ¿verdad?, fue llamado Hijo de Dios. Y a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Todos los demás serán criaturas, pero si usted le dio la potestad, es porque usted ha sido llamado Hijo de Dios. Y ese es el valor que tenemos, el valor que Él nos da a través de Jesucristo. Y sin embargo el humanismo dice que somos dignos y que tenemos un valor. Pues el valor que tenemos es el valor que Dios nos da. Uno de los principios básicos es que las personas son seres racionales que poseen en sí mismas capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. Pero nada más imagínese y considere usted mismo un mundo sin Dios. En un mundo sin Dios no tendríamos ninguna base real para diferenciar lo bueno de lo malo. Cada cual podría establecer sus propios criterios morales y nadie tendría derecho a imponerle sobre otro. Pero ¿sabe? Existe la moral absoluta porque hay un Dios soberano que posee autoridad sobre todos los hombres y nos proveyó una revelación verbal, que es su palabra, en la que nos da a conocer con proposiciones lógicas y razonables lo que necesitamos saber. Pero ahora, ¿cómo se ha infiltrado el humanismo dentro de la iglesia? Mire, el humanismo está rodeando todas partes. Es el credo espiritual dominante de la mayoría de la sociedad occidental. Prolifera en los medios, en la educación, en la medicina, por todas partes. Y tristemente ha infiltrado la iglesia, pero en una gran escala. En el pensamiento humanista, el hombre es el centro de todo en vez de Dios. Todo gira alrededor del hombre y cómo hacer que sea feliz. Todo gira en torno al hombre y cómo hacer que sea feliz. Hablar del pecado hace que la gente se siente infeliz y culpable. Por tanto, es equivocado juzgarles. No, espérame, tú no puedes hablar de pecado. Tú ya no debes de predicar acerca del pecado, porque si tú me predicas del pecado, es que tú me estás juzgando. Si yo le comienzo a decir, hermano, arrepiéntase, el humanismo dice que yo ya le estoy juzgando a usted por hablarle del pecado. No. De acuerdo al humanismo, mi papel debe de ser hablarle de que Dios quiere hacer de usted una persona exitosa,
una persona diferente. Hablarle de pecado es hacer lo que se siente infeliz y culpable, por tanto es equivocado. El predicar contra el pecado, eso hiere a la gente, de acuerdo al humanismo. El humanismo es muy tolerante, ellos no hieren a nadie. Dice que hagan lo que desea cada quien. De hecho, la tolerancia y la felicidad del hombre son las bases del humanismo. Son las grandes bases del humanismo. Entonces, ¿de qué manera ha invadido esta filosofía astuta la iglesia? Bueno, pues cada vez que usted escucha a un predicador que suena como un aviso comercial en la tele, ¿verdad?, está siendo testigo de la invasión del humanismo. Usted escuchará cosas como: Dios quiere darle a usted una vida excitante, Dios quiere bendecirle a usted, Dios quiere quitar todos sus sufrimientos y darle una vida feliz. Por supuesto que hay una leve verdad en esto, ¿verdad?, de lo que ellos dicen, pero lo que sucedió es que el énfasis ha cambiado desde la salvación del pecado y del juicio hacia Dios quiere que usted sea feliz y bendecido. El enfoque ya no está en el hecho de que nuestros pecados ofenden a un Dios santo y que la cruz es el único remedio. En cambio, el mensaje es más como un comercial de crema dental. Si tú usas esta crema dental, vas a tener éxito en la vida, vas a ir a trabajar y te van a aceptar. Eso así es como muchos cristianos han tomado la figura de Jesucristo como un modo, como un medio para llegar a la comodidad que ahora se vive. Y esto no está más alejado de la realidad, créamelo. Totalmente alejado más bien de la realidad. De verdad. ¿Sabe? Ahora en las iglesias se ha filtrado de que, pues es, como Él sufrió, yo ya no tengo por qué sufrir más. Ya, Él ya pagó por mis sufrimientos, yo ya no tengo por qué sufrir. Ahora que tuvimos el evento para pastores, vino un pastor de Paraguay y, ¿sabe?, volando casi 22 horas con escalas y todo, un proceso de 22, 24 horas hizo desde Paraguay hasta acá, para venir 2 días nada más aquí al evento, 2, 3 días. Y este hombre cuando yo lo recogí en el aeropuerto y tuve la oportunidad de convivir y desayunar con él y platicar toda una mañana, él me decía: hermano, yo no sé si tú lo valoras, si tú lo entiendes, si tú lo percibes, dice, pero qué bendición estar en un lugar donde te prediquen la palabra, donde te confronten, donde te enseñen la verdad. Mira, yo acabo de salirme junto con un grupo, pues ellos me siguieron, dice, pero yo tomé la decisión de salirnos de esta iglesia porque solamente nos hablaban de la prosperidad y que Dios nos quería hacer felices y Dios nos quería bendecir y Dios nos quería dar la casa que soñamos y el carro que anhelamos. Dice, eso era lo que se predicaba. Entonces, cuando yo tengo 2 años escuchando las enseñanzas de casa de oración, dice, y la verdad eso me abrió los ojos y los oídos. Entonces yo fui y hablé con el pastor, le dije: pastor, eso que estamos enseñando son puras herejías. Y el pastor le dijo: no, ¿cómo te atreves a juzgar al ungido de Dios? Y que no sé qué, arrepiéntete y no sé qué. Pastor, yo también estoy involucrado, estoy enseñando eso, pero ya hay algo en mi corazón que me dice que no debo de seguir. Yo ya no quiero enseñar eso, pastor. No, pues sométete. Pastor, me da mucha pena, pero yo prefiero retirarme de la iglesia. Dice que este hombre se retiró y la gente lo comenzó a buscar y ahora pues ya tiene un grupo de 400, 500 personas donde se está predicando la palabra. Y este hombre vino precisamente a conocer, ¿verdad?, acá el evento y todo ese tipo de cosas. Y decía: mira, cuando yo escuchaba las predicaciones del pastor Chuy, dice, mi carne se retorcía como la grasa en el brasero, dice, ahí en el asador, cuando le pones ahí un filete y tiene grasa y que se escucha el chillido de la grasa ahí, dice, yo así sentía que mi carne se retorcía cuando me confrontaban con la palabra de Dios, pero mi espíritu se alegraba por lo que yo estaba escuchando. Dice, ¿sabes qué? A veces estaba con la intención de pararme y levantarme y apagar la computadora o el disco, dejar de escuchar, porque decía, es que eso no, o sea, mi carne está siendo confrontada y no, eso no lo puedo soportar, pero decía, no, es que tengo que aprender. Si Dios me está hablando es porque hay áreas en mi vida que yo tengo que cambiar y tengo que corregir. Dice, y escuchaba, dice, al terminar de escuchar los mensajes, yo caía de rodillas y comenzaba a pedirle perdón a Dios y le decía, Señor, perdóname por haber estado ciego tanto tiempo y por haber seguido un ciego.
Perdóname, Señor, porque sé que es tu palabra la que me está hablando a mí. No importa el canal, no importa el hombre, no importa, pero es tu palabra, Señor, lo que está llegando a mi vida. Dice, y eso trajo bendición a mi vida y trajo bendición a mi familia cuando nosotros nos comenzamos a aplicar a vivir la palabra de Dios. Y sabes, yo, de veras, man, qué bendición que ustedes tengan. Dice, a veces yo decía, este pastor qué duro es, este pastor no tiene amor para la gente, ¿cómo les predica tan duro, tan fuerte a la congregación? Dice, pero ahora que vine y ahora que me di cuenta, dice, ya antes de irse decía, ahora que vine y que me di cuenta y cómo la gente recibe los mensajes, decía, qué bendición, man, que la gente esté preparada para recibir la palabra. Dice, pero ahora hay que confiar que esa palabra que la gente ha recibido también produzca un cambio, porque lo único que nos cambia a usted y a mí es la palabra de Dios. Eso es lo único que nos cambia y es lo que tenemos que vivir. Hermano, no se conforme con nada. Ya en estos tiempos ya no podemos conformarnos con cualquier mensaje, con cualquier situación. ¿Sabe? El otro día me puse a ver el internet, de todo lo que está plagado el internet en las iglesias cristianas. Hay un famoso doctor ahí que lo conocen por el doctor de la risa, man. ¿Sabe? Pasa más de una hora en el púlpito y no lee un versículo, pero sí cuenta como 50, 60 chistes. Y la gente está risa y risa y bueno, pues es que la risoterapia y es que esto, hermano, qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo, la verdad, tener a la gente aquí sentada. Imagínense que yo aquí pues déjenme platicarles el último chiste del Chavo del Ocho, hermano. O sea, cuando la Biblia dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, anima a través de la palabra. Hermano, usted vino aquí a escuchar la palabra de Dios. Usted vino con toda la expectativa de que Dios le hable, y cada mañana, cada día que usted venga, esa debe de ser la expectativa que debemos de venir, con la que debemos de venir a este lugar, a que Dios me hable. Pero también la otra parte importante es, Dios me habló, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es tiempo de salir de la comodidad, hermano. Hay mucha comodidad en el cristianismo actual. Creemos que porque estamos el domingo ya es todo. Eso no es todo. Creemos que porque estamos sentados ya, bueno, pues, que diga Dios que le voy a hacer un favor en ir el domingo. Hermano, el favor te lo estás haciendo tú mismo en estar sentado aquí. A Dios no le estamos haciendo ningún favor. ¿Sí entendemos eso? Que el favor no lo estamos haciendo nosotros mismos. Si estamos aquí es porque yo soy el primero en darme cuenta que necesito a Dios. No, Dios no me necesita a mí. Yo soy el que necesito a Dios. Yo no encontré a Dios. Dios nunca estuvo perdido. El perdido era yo. Y Dios me encontró tirado por ahí en las calles. Él fue el que me encontró a mí. No Dios. No, yo encontré a Dios. Dios nunca está perdido. Los perdidos somos nosotros, hermano. Pero ahora, al pasar del tiempo, tenemos todo a la mano, estamos cómodos y caemos en una mediocridad y en un relax impresionante. Y eso ha sido parte del humanismo con el que vivimos, porque buscamos lo de nosotros, buscamos ser felices, buscamos sentirnos bien. Por eso muchas veces en casa, en familia, no cambiamos, porque no, ¿sabes qué? Yo estoy bien, yo tengo la razón y de ahí nadie me saca. No, espérame. No, yo dije esto y esto se va a hacer así. Oye, pero no, yo tengo la razón. Y si me muevo, me voy a salir de mi comodidad y de mi felicidad, y no es así. ¿Sabe? Acaban de abrir una iglesia allá en, no sé si es en McAllen o en Reynosa, no me acuerdo en qué lugar, me dijo el pastor de Reynosa. ¿Y sabe cómo le pusieron a la iglesia, el título de la iglesia? Comodidad Cristiana. Cuando él me dijo, yo le dije, ¿me estás bromeando? Me dijo, no te estoy bromeando. Se llama Comodidad Cristiana, pero tiene un fin, tiene un objetivo el título, para que la gente que realmente como cristianos se quieran sentir cómodos, pues van a acudir a esa iglesia, donde pues ellos no van a ser confrontados con la palabra, no se va a tocar el tema del pecado ni nada de eso, dice, es más cómodo para ellos. Dice, y no, la gente va a ir y va a entrar, dice, en una comodidad. Y sabe, ha caído la comodidad en la iglesia cristiana.
Dentro de las clases, estábamos viendo en el instituto las clases de bautismo, y uno de los bautismos es el bautismo del sufrimiento. O sea, si nosotros padecemos con Él, también un día vamos a participar de la gloria de Él. Pero dentro de ahora el ser humano lo quiere, como dicen todos por ahí, peladito. ¿Y qué? Peladito y en la boca. Ya no estamos dispuestos a pagar el precio de doblar la rodilla, de orar, de estudiar, de escudriñar la Biblia. Ya no estamos dispuestos. Ya no. Decimos, ya, oye, ¿por qué no vienen los jueves? Los jueves, no, espérame, con trabajos voy el domingo. ¿Y quieres que venga los jueves también? Me voy a volver cucarachita de templo. No. Para mí es suficiente el domingo. Dice la Biblia, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada 8 días. ¿Eso dice? ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Cada día, hermano. Ahora yo sé que a lo mejor a muchos les incomoda este tipo de mensajes, hermano, pero no estamos para agradarnos unos a otros, ¿verdad? Estamos para agradar a Dios. Tenemos que enseñar la palabra, hermano. Y sabe, esto es lo que está sucediendo en las iglesias. Dios quiere que usted sea feliz y bendecido. Ahora yo le pregunto le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios está interesado en nuestra felicidad? ¿Sí? Fíjese que no. Dios está más interesado en nuestra santidad. Dice la Biblia, sed feliz como yo soy feliz. ¿Eso dice? ¿Cómo dice? Es muy diferente, ¿no? Sed santo porque yo soy santo. No dice, sed feliz como yo soy feliz. Ahora el hombre busca la felicidad a cuesta de todo. Decía en la mañana, le estaba platicando, y esto platicado por algunos hermanos, que me lo han dicho. Dice, ay hermano, qué bendición el internet. Es una bendición impresionante. Y yo, pues, de acuerdo como me estaba platicando, yo le decía, oye, pues sí es cierto, es una bendición el internet, qué padre. No, está bien padre el internet, hermano. No, qué bendición. Digo, pero ¿por qué? Le digo, es que sí es cierto, mira, en Francia, en Londres, hemos recibido llamadas de todos lados y nos escuchan hasta por allá. No, dice, pero eso no es el caso. Qué bendición el internet, porque te voy a decir algo, dice, fíjate, yo casi ya no vengo los fines de semana a la iglesia. Ahora lo escucho en la casa. Ay, ¿vías qué rico? Estoy acostado ahí, man, acomoda la almohada y me pongo a escuchar, y ahora sí, Señor, háblame, ¿no? Dice, en ratitos me duermo, dice, pero luego después ahí, dice, como que cuando cambian ustedes de voz, eso me despierta. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me mantenga mi tono de voz, o que le digamos al pastor que no suba la voz y que no baje la voz? Dice, mano, qué bendición. No, le digo, espérate, esa no es bendición, mano, esa es comodidad. Esa es tu comodidad. Ese no es el plan de Dios. Y no, dice, bueno, es que también otra hermana decía, no, es que mira, por ejemplo, los domingos que no vengo a la iglesia, yo, ay Señor, qué bueno que lo pasan por internet, porque así aprovecho también para mis quehaceres. Dice, y me pongo aquí a sacudir y me pongo a hacer todo a la hora de la alabanza y como la hora del plumero, ¿no? Ahí en el radio, ¿no? Y me pongo a hacer el quehacer. Dice, qué bendición con el internet. Estoy de acuerdo. Alguna persona está enferma y no puede salir, pues qué bueno, ¿verdad? Está ahí escuchándolo. Pero sabe, eso ya, nosotros nos fuimos al otro lado. Algunos se fueron más bien al otro lado, sí, de la comodidad. ¿A qué voy? Si aquí mismo lo puedo hacer, en casa. Yo estoy hablando de las personas que viven aquí en la ciudad, ¿no? Claro, si los que viven en Estados Unidos, pues, ¿cómo van a venir? Y que muchos nos están escuchando por internet en este momento. Pero sabe, es parte de la comodidad que ha traído el vivir cada día, el tener todo a la mano. Por eso hace tiempo el pastor decía, mira, la verdad es que lucho
mucho con que pongamos los versículos en la Biblia, ahí en la pantalla, los versículos de la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque eso va a hacer que la gente se vuelva también un poco de más cómoda y ya ni Biblia traiga, y no los escriba ni los apunte. Dice, tengo mucha lucha, dice, con que les pongamos ahí los versículos, dice, pero, dice, qué tremendo, ¿no? Hemos caído en esa situación, hermano. El humanismo se ha infiltrado dentro de la iglesia. Muchos predicadores hoy parecen simplemente seguir esta corriente humanista, predicando principalmente bendiciones y gracia, y olvidándose de la convicción del pecado y del tomar su cruz, porque no queremos ofender a nadie. Pero ¿sabe? Jesús y los apóstoles no fueron así. Ellos predicaban pecado, justicia y juicio en una manera muy directa y punzante, y a menudo es claro que los oyentes fueron muy ofendidos, como vemos en los evangelios, como con los profetas antiguos. Ellos predicaban un arrepentimiento verdadero. A algunos le cortaron la cabeza por predicar el arrepentimiento. ¿Sabe? Dios no se preocupa por la felicidad del hombre en primer lugar. Él está mucho más preocupado por nuestra santidad y porque vivamos su palabra. Pero para muchos predicadores, gracia y bendiciones son la receta para el éxito en estos tiempos. Y muchos ahora tienen esa comezón. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, por favor. Muchos cristianos tienen comezón de escuchar a este tipo de predicadores. De hecho, ya en algunos casos, déjeme decirle algo, en algunos casos hay gente que se ha ido de esta iglesia por la predicación de la palabra, y ellos después comienzan a externar que aquí somos muy religiosos, que somos muy legalistas, que predicamos la palabra y que somos muy legalistas, que porque pues, para nosotros todo es pecado, dicen ellos. Pero bueno. Pero mire, ¿qué dice 2 de Timoteo 4:3? ¿Lo tiene? 4:1, vaya adelante, desde el versículo 1, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Qué dice? O dice, que entretengas a la gente, que les platiques chistes, anécdotas y cotorreos. No. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe qué sucede? Que cuando estamos viviendo situaciones difíciles en la vida y nos estamos congregando en una iglesia donde solamente chistes nos platican, y a la hora de la angustia, ¿se va a acordar usted del chiste? Es decir, ¿qué chiste me platicaron para cuando estuviera angustiado? Cuando estuviera triste, ¿qué chiste debería de contarme yo solo, no? ¿Sabe? Es ilógico, nos da risa, pero sabe, muchos así lo ven. Cuando realmente lo único que nos sostiene es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo escribió esto, y nunca había un tiempo en la historia cuando esta escritura se cumplió de manera más abierta que hoy. Tenemos montones de maestros y predicadores divertidos, tenemos conferencias sin fin, tenemos a cualquiera dando cosquillas a los oídos de los cristianos y recibiendo un buen pago por ello. Si les quitáramos la habilidad de causar comezón de oír, la mitad de los predicadores y profetas alrededor del mundo perderían su negocio de la noche a la mañana. Ellos se quedarían sin nada que decir. ¿Sabe? Esto es lo que la iglesia quiere escuchar. Y la iglesia, a través de este tipo de alimento, de una tal dieta de azúcar y de basura, que es lo que se está promoviendo en muchos lugares, pronto la iglesia se volverá terriblemente gorda y tibia. Y comenzará la gente a vivir fuera. Pero ¿qué decía Pablo? ¿Qué decía Pablo acerca del humanismo, verdad? De todo esto. ¿Cuál era el pensamiento que él tenía? Pablo, vaya conmigo a 1 de Corintios, por favor. Capítulo 15, por favor. 1 de Corintios 15:32.
Vea cómo plantea el apóstol Pablo esta situación, ¿no? Él decía, 1 Corintios 15:32, decía, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sí, si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí, hermano? Apaguen las luces y vámonos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sí, ¿qué caso tiene? Mire, el hombre es un ser irremediablemente limitado, hermano. Vaya conmigo a Hechos 17:26. Hechos 17:26. ¿Lo tiene? Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermano, Dios no ha muerto. Dios está vivo. Dios está vivo. Pero bueno, el caso es que muchos cristianos lo tienen como muerto. Lo tienen todavía un Dios muerto. Mire, ¿sabe por qué? Porque el ser humano tiende a la maldad. Génesis capítulo 8, por favor. Génesis capítulo 8, verso 21. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hermano, es el cuidado de Dios. El ser humano tiende a la maldad. Eso es, todo ser humano. Déjenme platicarle algo de un joven que me platicó. Y este joven vino y me decía, fíjate, Toño, que me pasó algo. Dice, ahí en la escuela y en el trabajo ya me traen, dice, los cuates. Dice, y pues ellos me decían, oye, ¿qué onda? Mañana viernes en la noche nos vamos a juntar, mano, vamos a ir a tomarnos unas cervezas y van a venir algunas amigas y bueno, ya de ahí tú sabes todo el cotorreo que armamos, mano. ¿Qué onda? ¿Vas con nosotros? Y este joven le dice, no, gracias, la verdad no, yo tengo cosas que hacer en la casa, me voy. No seas chiva, hombre, ¿qué tiene? ¿Te lo prohíben ahí en tu iglesia? Dijo, no, ahí no me prohíben nada, no lo hago por prohibición, lo hago por convicción. Pero no. Entonces dice que uno de ellos entre la bola le dice, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Eres Gatorade? Dice, ¿cómo? Sí, ¿qué onda? ¿Eres Gatorade? Dijo, pues no, a mí me gustan las mujeres. Pero, ¿qué onda? Entonces, ¿por qué no quieres venir? Bueno, pues es que, no, yo amo a Dios, man, y yo quiero obedecerlo. Yo quiero vivir una vida de santidad, la verdad, y bueno, yo conozco el evangelio desde niño, dice, entonces, no, yo quiero esperarme a mi matrimonio. Y entonces los amigos le decían, pero espérate, estás chavo, man, tienes 20 y tantos años, es tiempo de que disfrutes y te des tu reventada y que esto y que lo otro. Y bueno, y ya el día de mañana si te casas, pues también que tengas tu canita al aire y eso no le pasa nada a nadie. Véndale, acompáñanos. Dice, mira, era tanto la insistencia que comenzó una lucha dentro de mí. Y decía, híjole, ¿sabes qué? Voy a ir. Por dentro yo pensaba, dice, voy a ir para taparle la boca a estos cuates y que vean que pues no soy Gatorade ni nada de eso y que sí me gustan las muchachas y bueno, pues yo creo que Dios no se enoja también, pues si él está viendo que ellos me están animando y me están y yo estoy luchando y yo sé que Dios está ahí, pero dice que por el otro lado él decía, no, ¿a qué vas? No tienes nada que hacer con ellos. Es un placer que el mundo te está ofreciendo. Dice, empezó una lucha bien tremenda, dice.
Y pues yo estaba hasta emocionado ahí, oye, a ver cómo iba a terminar el final de lo que me estaba platicando, ¿no? A ver si fue o no fue. Y entonces dice, no, pues yo estaba ahí platicando con ellos. Y le digo, bueno, sí, ¿qué onda? ¿Y qué pasó? Y y dice, ¿sabes qué? No fui. Le dije, no, ¿saben qué? No voy. No, ¿qué? No voy a ir. Yo tengo cosas que hacer. Y sí me fui. Dice, pero cuando iba caminando todavía, decía por dentro, ¿por qué no te fuiste? ¿Qué tiene? No pasa nada. Pues estás joven y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Dice, pero ¿sabes? Dejé de pensar en mí en ese momento y comencé a pensar en lo que Dios había hecho por mí. Y eso me sostuvo. Dice, si Él pudo llegar a la cruz y pudo soportar el sacrificio para que yo tuviera una mejor calidad de vida, ¿por qué yo no puedo soportar las tentaciones que se levantan a mi lado? No, ¿y sabes qué? Eso me sostuvo, man. Llegué, doblé la rodilla y me puse a orar y le di gracias a Dios. Señor, gracias porque sé que lo único que me sostuvo fuiste tú, Señor. Gracias porque sé que si no fui, Señor, es porque tú me diste la fuerza para sostenerme en donde estaba. ¿Sabes? Me sentí muy bien, la verdad. Me sentí muy bien, dice, y ahora me doy cuenta que dice que necesitamos dejar de pensar en nosotros y pensar más en la obra de Dios. ¿Sabe? Si todos pensáramos de esa manera, nos quitaríamos el egoísmo que a veces tenemos como matrimonio o como padres en la vida de nuestros hijos, o nos quitaríamos el egoísmo como hijos en la desobediencia a los padres. Si nos diéramos cuenta realmente a qué hemos sido llamados, sería distinto el caminar con Dios, sería distinto el cristianismo. Un ser humano no puede cambiarse a sí mismo, olvídese. Si usted cree que usted puede cambiarse a sí mismo, pues desde ahora yo le digo, usted está erróneamente equivocado. No puede. El ser humano se sigue equivocando aunque no quiera. Y es por eso que el humanismo se aparta de Dios. Romanos capítulo 1, por favor. Porque eso es el humanismo. Yo a la hora que quiera cambio, a la hora que quiero dejo lo que estoy haciendo, a la hora que quiera hago esto. Pero ¿sabe? Eso no es verdad, hermano. Puede cambiar en sus propias fuerzas, pero va a llegar el momento en que usted se va a cansar y va a volver a lo mismo. Pero cuando usted se sostiene en la fuerza de Dios, es muy difícil de que regrese a lo mismo. Romanos capítulo 1, versículo 21, ¿lo tiene? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjese, conocieron a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, ya no es tiempo de pretextos para no cambiar. Ya no es tiempo de pretextos para no vivir un cristianismo conforme a la palabra de Dios. Ya no hay tiempo, ya no es tiempo para estar buscando justificaciones y pretextos, o simplemente aquello de que es que yo así soy, así me formaron mis padres y así soy, no tengo por qué cambiar. Hermano, ya no es tiempo. Dice la Biblia que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que fuimos creados para buenas obras. Entonces, podemos cambiar, debemos cambiar. 1 Corintios capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
pues versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted y yo estamos locos, hermano, por la predicación de la palabra de Dios. 1 Corintios 2:5, por favor. Ahí mismo abajito, síganme, por favor. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Dice Corintios que nuestra competencia viene de ¿quién? Dice, porque nuestra competencia viene de Dios. Jeremías 17:5, no lo busque, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El versículo 7 de ese mismo capítulo dice, bendito el varón que confía en Dios y pone su confianza en Él. El hombre no puede cambiar por sí mismo. 1 Corintios 3:19, por favor. Del 18, 1 Corintios 3:18, por favor. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hermano, ¿qué tan sabio te sientes? ¿Te sientes sabio? A lo mejor sí eres sabio, pero yo te pregunto, ¿más sabio que Dios? ¿Habrá alguien más sabio que Dios? Y sin embargo, fíjese que nosotros a veces le decimos a Dios cómo haga las cosas. ¿Sí o no? Señor, cambia a mi mujer. Como si Dios no la conociera, ¿no? Y luego la mujer orando ahí, Señor, cámbialo, Señor. Mira, Señor, te voy a dar una receta por donde le llegues a mi esposo. Llégale por el lado del dinero, ahí, eso le pega, Señor, mira. Hermano, Dios no necesita nuestro consejo, Dios necesita nuestra obediencia. Romanos capítulo 8, por favor, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir en la carne? Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Capítulo 16. Y vamos a ver qué es andar en la carne. Mire, ¿sabía usted que la Biblia es un espejo de nuestra vida espiritual? Que cuando vamos a la Biblia, ahí nos damos cuenta cómo andamos realmente. Esta es la regla de conducta que Dios nos ha dado, su palabra. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí viene una serie de obras de la carne. Y bueno, pues esto nos sirve para ver en cuáles andamos participando. Véale. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vea la vida espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo ve? Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Hermano, nada que ver con el humanismo. El humanismo se basa en el orgullo y en el egoísmo del hombre. El humanismo le da la gloria al hombre y no a Dios. El humanismo brinda una falsa esperanza y está basada en el engaño de este mundo. El humanismo no tiene nada de cristiano, pues no encaja con la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Sí? El cristianismo, muy distinto, hermano, se basa en la humildad y la sumisión del hombre a Dios. El cristianismo se basa en una completa dependencia de Dios y no del hombre. El cristianismo te enseña que sin Jesucristo nada podemos hacer. El cristianismo le da toda la gloria a Dios solamente. El cristianismo te da una esperanza real. Mire, el cristianismo no es acerca de cómo vivir tu mejor vida ahora, sino de cómo vivir para Dios únicamente. Una gratitud por el milagro de la salvación dada a nosotros, que no la merecemos. Y justamente deberíamos de ser condenados por Dios. Colosenses 2:8. Ya con esto estamos terminando, hermano. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, o sea nosotros, estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Si el humanismo dice que el hombre es el centro de todo, la Biblia nos dice que Dios es el centro de la vida de un cristiano del reino de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿en dónde estamos viviendo? ¿En el humanismo o en el cristianismo? ¿Buscas tu propia felicidad? ¿Buscas una vida de comodidad? ¿O buscas agradar a Dios? La vida de un cristiano del reino es cristocéntrica. Lucas 9:23, no lo busque. Y decía a todos, hablando Jesús, les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es el cristianismo, hermano. ¿Sabe? Los tiempos no son fáciles, ¿está de acuerdo? No son fáciles estos tiempos. Y sobre todo, mire, los jóvenes en las escuelas están siendo infiltrados de todo este tipo de pensamientos. Este hombre como Nietzsche se lee en la mayoría de las escuelas donde llevan clases de filosofía y algunos otros autores de filosofía. Y todos estos pensamientos de filosofía, pensamientos del hombre, se contraponen en muchos casos contra lo que Dios dice. Y sabe, nuestros hijos están siendo bombardeados en las escuelas por estos pensamientos. Pero si nosotros como padres, primeramente, no vivimos un cristianismo práctico, un cristianismo de acuerdo a la palabra de Dios, sabe, no tenemos forma de hacerles ver a nuestros hijos que hay una vida diferente. Y ellos van a ser infiltrados de toda la enseñanza del mundo. Y además, si nuestra vida de cristianos no tiene nada que ver con nuestra creencia, estamos siendo piedra de tropiezo para nuestros hijos. Y los hijos, yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí batallan para traer a sus hijos a la iglesia? Muchos padres batallan para traer a sus hijos a la iglesia, pero déjenme decirle algo todavía más serio. Muchos hijos batallan para que vengan sus padres a la iglesia. Aquí hay hijos que lo han expresado y han dicho: híjole, es que yo no sé cómo hacerle para que vengan mis papás a la iglesia, mano, que escuchen. ¿Sabe? Es parte de todo. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Una vida de humanismo o una vida de cristianismo? Si yo soy el centro de todo, pues ahí hay un grave problema, hermano. Si solo buscas tu felicidad y tu comodidad, es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello, no tengo tiempo para aquí. Involúcrese, hermano, en actividades. Muchos hemos platicado y la mayoría dice: no, es que no tengo tiempo. Y bueno, es verdad que en algunos no tienen tiempo por su trabajo, pero otros sí pueden involucrarse en actividades. Hermano, hay muchísima necesidad en los hospitales, yendo a predicar la palabra, sirviendo en las iglesias. Hay necesidad aquí, adentro y afuera también. Yo le decía a los de la mañana, el otro día, a los del instituto, hablando de la comodidad como cristianos, porque queremos aprender, pero no queremos practicar y vivir lo que sabemos. Decía: ¿cuántos? A ver, mire, por ejemplo, ustedes de la mañana, ¿cuántos de aquí vienen a la intercesión en las mañanas? Y dijo uno de ellos, dijeron dos de ellos: nosotros venimos a la intercesión. ¿Y cuántos vienen? Yo les pregunté: ¿cuántos vienen normalmente a la intercesión? No, pues normalmente venimos 3, si bien nos va, venimos 6. Somos todos los que venimos a orar en las mañanas, ¿no? Y le digo: mire, si fuera un ministerio como el de la alabanza, hacen llamados al ministerio de la alabanza y olvídese, 50, 60, 40 vienen a hacer audición para incursionar en el grupo de alabanza. Entonces estaba ahí una hermana que está en el grupo de alabanza y me comentó algo y me dice: fíjate, lo que dice es verdad. Cuando yo hice la audición, éramos 45 gentes las que audicionamos para el grupo de alabanza. Y bueno, de esas 45, nada más 15 pasamos la prueba. Pero en el caminar del tiempo, de esas 15, nada más quedé yo. Y nada más quedo yo.
Dice, ya cuando nos pusieron los estatutos, ¿verdad? De que hay que venir al ensayo, hay que hacer esto, que nuestra vida tiene que ser congruente, ¿verdad? Con lo que profesamos, vivir una vida de santidad, hacer esto, hacer lo otro, comenzaron a salirse todos los demás y nada más quedó ella. ¿Y sabe? Así es. Necesitamos volver a las sendas antiguas, necesitamos volver a retomar esa parte tan importante de que sea Dios el centro de nuestra vida y aplicarnos a obedecer su palabra, hermano. O sea, de lo contrario, estamos cayendo en una religiosidad, el venir a la iglesia cada domingo, pero sin haber cambios en nuestra vida. Entramos y salimos igual. De nada nos sirvió haber cambiado, haber llegado a un cristianismo. El cristianismo es vida, no es religión. El cristianismo es vida y como tal tenemos que vivirlo. Cierre sus ojos un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque Señor nos enseña, nos redarguye, nos confronta y sobre todo, Señor, nos da un panorama distinto al que muchas veces nosotros hemos conceptuado en el cristianismo. Señor, el cristianismo no es comodidad, el cristianismo es vida y una vida práctica, Señor. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que yo sé que en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, Señor, ha quedado sembrado ahí y que la palabra, Señor, dará fruto cuando la pongamos por obra, Señor. Enséñanos, Señor, a encontrar la diferencia de la vida que llevamos. Si llevamos una vida de comodidad, una vida en el humanismo, o realmente, Señor, estamos viviendo un cristianismo apegado a tu palabra. Sabemos que es difícil, pero no imposible cada día el tomar nuestra cruz. Señor, tú oraste 3 veces la misma oración de que pasara de ti esa copa, pero que no se hiciera tu voluntad sino la del Padre. Y sabemos que a veces es difícil hacer la voluntad del Padre, pero no es imposible. Y sabemos que con la ayuda de Dios tenemos esa capacidad de andar en obediencia. Señor, ayúdanos a vivir cada día clamando que tú estás vivo, Señor, que tú no has muerto, Señor, como ese filósofo, Señor, que sembró en el pensamiento de mucha gente que tú habías muerto, Señor, pero ahora nosotros podemos confirmar y comprobar que tú estás vivo, Señor, que si estamos aquí es por tu gracia, que si estamos aquí es por el regalo de la salvación, y lo mínimo que podemos hacer es servirte a ti, Señor, entregarte nuestra vida y servirte cada día como si fuera el último de nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos tu bendición y tu sabiduría cada día, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. Se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Vamos a leer hasta ahí. Déjeme decirle algo. El humanismo arremete directamente contra la soberanía de Dios. El humanismo dice:
Dios simplemente no puede hacer nada sin nosotros. Eso dice el humanismo, eso clama el humanismo, que Dios no puede hacer nada sin nosotros. Pero sin embargo la Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 40, no lo busque, que dice que si estos callaran, hablando Jesús, dice, si estos callaran, las piedras clamarían. Para que vea, el humanismo y el cristianismo son como el agua y el aceite, se oponen diametralmente, totalmente opuestos, se oponen el cristianismo y el humanismo. El humanismo siempre va a través de la autoestima, la vida, la confianza, la esperanza, pero en el hombre. Eso es el humanismo. El cristianismo es la fe, la vida, la esperanza, la confianza, pero en Dios. Y sabe, es algo que se está infiltrando bastante dentro de las iglesias y en la vida de muchos cristianos, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo, bueno, yo tengo una definición que dice, esta del humanismo, dice que es un movimiento intelectual desarrollado en Europa en los siglos del 14 al 16, inspirado en la lengua, literatura. Ese es el pensamiento. Nosotros creemos que lo merecemos todo, nosotros creemos que somos dignos de todo. Bueno, pues es que, oye, pues es que me la merezco. Déjeme decirle algo, la verdad es que de acuerdo a la Biblia usted y yo no merecemos nada más que un castigo. Por la misericordia de Dios nos ha dado el regalo de la salvación, por su misericordia, por su amor y por su cuidado. Por Dios tenemos lo que tenemos al día de hoy. Por Dios somos lo que somos. El humanismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Actualmente se da el nombre de humanismo a un conjunto de doctrinas que exaltan al hombre y que hacen de él el eje de toda reflexión cultural, más ampliamente en una orientación filosófica que consiste en partir del hombre como horizonte y perspectiva de cualquier otra indagación. ¿Y sabe? Dentro de los filósofos que se levantaron en aquellos tiempos había un hombre que al día de hoy es un hombre muy leído por gente que quiere incursionar en la filosofía. Y bueno, este hombre se llamó Friedrich Nietzsche, algo así le pronuncia, Nietzsche. Es más conocido por Nietzsche. ¿Alguno ha leído a Nietzsche? ¿Ha oído hablar de Nietzsche? Bueno, pues déjeme decirle algo, que este es uno de los hombres filósofos que más auge le dio al humanismo. Pero lo que más me sorprendió cuando yo me puse a investigar la vida de este hombre de Nietzsche, me sorprendió tremendamente la literatura y cultura grecolatina y centrado en el hombre como modelo. Dice que también que es un conjunto de corrientes filosóficas centradas en el estudio del ser humano. Ok, vamos a aterrizar esa definición. El humanismo es el hombre como el centro de todo. Dios no tiene que hacer nada en la vida del hombre. El hombre por sí solo tiene la capacidad para decidir, tiene la capacidad para hacer de su vida lo que él quiera. Dios sale sobrando. Esto es el humanismo. Esto es lo que la corriente filosófica ha traído. Y en aquellos tiempos, en los siglos del 14 al 16, cuando se levantaron todo este tipo de filosofías acerca del humanismo, fue en los tiempos también en que Gutenberg iniciaba con lo que es la imprenta, y a través de la imprenta se comenzaron a producir cantidad de libros, y todos estos libros fueron ahora sí, ¿verdad? Adquiridos por mucha gente con las filosofías de estos hombres que comenzaron a tratar de meter este tipo de situaciones filosóficas que venían del pensamiento del hombre y que no tenían nada que ver con Dios. Fíjese, estamos hablando de los siglos del 14 al 16 en aquellos tiempos, y la idea central del humanismo es: en el centro del universo está el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada, digna sobre todas las cosas de la tierra. Eso es lo que dice el humanismo, que somos imagen de Dios, que somos criaturas privilegiadas y que somos dignas de todas las cosas. Ahora yo le pregunto, ¿somos dignos por nosotros mismos? Vaya conmigo al Salmo 14, por favor. Y antes de leerlo, yo quiero decirle que
Hace 8 días, Salmo 14, ábralo nada más ahí, por favor. Hace 8 días el pastor inició una nueva serie que ha titulado Temas de importancia para la iglesia. Y bueno, el tema que él trató hace 8 días lo tituló Psicología en la iglesia. Esto es con signo de interrogación, ¿verdad? Psicología en la iglesia. Y bueno, pues siguiendo la serie y los temas acerca de temas importantes, bueno, hay otro tema importante, ¿verdad?, que se ha infiltrado en la iglesia también y que es necesario que la iglesia lo conozca, y es el humanismo. Y yo le he titulado en esta mañana Humanismo en la iglesia. Y pues vamos a estar viendo estos temas estos tipos de temas que han nacido en el pensamiento del hombre, y que estos temas no tienen nada que ver con Dios, la verdad, nada, absolutamente nada. Y en el desarrollo del mensaje usted se va a dar cuenta que el humanismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Y vaya conmigo ahí al versículo 1, por favor, del Salmo 14, y acompáñenme, por favor, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todo, nada que ver, nada que ver. Por eso dicen que Pablo tenía problemas con su autoestima. Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor. Romanos 7:24, y vea lo que Pablo pensaba de él. La psicología hubiera tenido mucho trabajo con Pablo para hacerle ver, ¿verdad?, que necesitaba elevar su autoestima. Vea lo que dice ahí en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, miserable de mí. Apocalipsis 3:17, por favor, para que vea qué tan dignos somos los seres humanos, qué tan digno es el hombre. Apocalipsis 3:17, ¿lo tiene? Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso dice la Biblia. Miserable, ¿qué más? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe?